el reino de Dios, llamando al arrepentimiento. Bienvenidos. ¿Aló? Adelante, siervo, ya estamos al aire. Gracias, hermano, bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan en San Marcos, Guatemala, un día más acá, ¿verdad? Desde Miami, Florida, donde podemos llegar a su casa hoy con la palabra de Dios, a través de, ¿verdad? Dios usando nuestra humanidad, nuestro cuerpo, siendo un barro, un útil, ¿verdad? Un utensilio útil para el servicio de Dios. Así como, ¿verdad? Hoy nos presentamos para servirle a Dios, para que usted pueda recibir una palabra de Él y pueda llegar a su casa hoy, la bendita palabra de papá, y que pueda ser, ¿verdad? Llena del Espíritu Santo. Es para mí una alegría, un gozo estar nuevamente hoy predicando el Evangelio del Reino, estando en vivo desde acá de Miami, Florida, donde nos encontramos hoy, como el único objetivo de predicar el Evangelio sin ningún interés de, ¿verdad? Ni tan siquiera de nada en nuestro corazón de vanagloriarnos o por el hecho de que, ¿verdad? Estamos en los Estados Unidos o por eso hacemos esto. Lo hacemos porque creemos que hay un pueblo necesitado y que necesitamos nosotros como hijos de Dios ser alimentados con la palabra de Dios, ser alimentados con la bendita palabra de papá, y por eso lo hacemos por esa razón, es que predicamos la palabra del reino. No hay otra ambición, no hay otro objetivo por el cual hacerlo. Lo hacemos por el amor, ¿verdad? Que un día Dios nos sanó, nos liberó y nos limpió y nos sacó del infierno, y por eso es que hacemos esto que hacemos hoy, ¿verdad? Como cristianos. Y el día domingo estuve hablando acerca de un tema muy importante. Empecé una serie que se llama La venida de Jesús, la venida de Jesucristo, y para mí ha sido impactante lo que, ¿verdad? La venida de papá, la venida de Jesús está cerca, la venida de Jesucristo, ¿verdad? Está cerca, y tenemos que estar preparados para ese encuentro. Y yo creo que como iglesia muchas veces no nos encontramos preparados por ciertas cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Pero la Biblia solo habla de un término preparados, no habla de un término que nos estemos preparando. El papá habla de los que están preparados, de los que estamos listos, de los que un día recibimos a Jesús y todavía perseveramos, aunque aún con luchas, dificultades, muchas veces, ¿verdad? El pueblo de Dios por sí tiene un enemigo, ¿verdad? Que no nos pueden, que son principados, gobernadores de las tinieblas, donde muchas veces afecta nuestra vida, y como cristianos tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a sobrevivir estos embates de la vida, y por eso es que quiero predicar esta palabra. Y siempre la palabra de Dios es la que en mi vida entera que llevo de ser cristiano, ¿verdad? Cuando escucho predicadores, cuando escucho palabra de Dios, cuando sé que papá está hablando a través de un hombre, ¿verdad? Y papá usa un hombre para hablar, yo escucho prédicas, y me llena de gozo, porque es la con que yo me alimento, con la que es la palabra de Dios que sale de ahí, con que me puedo llenar un vacío que está en mi corazón, puedo alimentar un vacío que está dentro de mí, y quisiera decir que solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Cuando estaba en el mundo quizás inventé muchas cosas e intenté muchas cosas para llenar el vacío que está en mi corazón, como tomar alcohol, puedo decirlo, pues en otras palabras, ¿verdad? Fuimos bebedores. No me gusta usar el término borracho, porque siempre hay personas que se ofenden cuando uno dice, ¿verdad? Y menciona esta palabra, y no quiero ofender a nadie. Lo único que quiero dar mi testimonio de que Dios me sacó de ahí, de esa vida. Dios me limpió, me liberó, me trajo acá, me libró aún del infierno.
aún estando en Cristo Jesús. 2006 para mí fue un año muy duro, pero aquí estamos predicando el evangelio. Quizás el diablo pensaba que en el 2006 se había terminado todo para mi vida y que, verdad, yo me iba a quedar quizás en el mundo, pero no fue así. Dios, papá, a través de su bendita misericordia, y entender que nada de lo que yo haga, nada de lo que el hombre haga, nada de lo que hagamos puede conmover la bendita misericordia de Dios. Solamente la compasión de Él, la misericordia de Él, porque Él nos llama, Él nos escoge, Él nos dijo, tú eres mi hijo y te quiero acá, y no porque yo hice cosas o porque hay gente que piensa que porque uno ora, porque uno canta, porque uno predica, porque uno danza, porque uno grita, porque uno habla, porque uno canta, habla, predica afuera, que uno conmueve la mano de Dios. Nada de eso impresiona a Dios, déjeme decirle, nada de eso impresiona a Dios. Yo creo que lo que impresiona más a Dios es nuestra obediencia. Cuando obedecemos a papá, cuando nosotros nos apartamos del mal, dejamos de hacer todo lo malo, y papá tiene misericordia de nosotros. Nada, ningún milagro se puede comprar, ninguna sanidad, ninguna salvación se puede comprar. Es la bendita misericordia de Dios hacia nosotros como hijos, como pueblo de Dios, como cristianos, como ¿verdad? Como evangelistas, como lo quieramos llamar, como pastores, ¿verdad? Es la misericordia de Dios. No existe otro medio que la bendita gracia que un día nos abrazó a nosotros cuando estábamos destituidos de esta salvación o de este evangelio que hoy predicamos. Estábamos apartados, destituidos, nos habían sacado, ¿verdad? El pecado había borrado la vida en nosotros, el pecado había hecho que la presencia de Dios se quitara de nosotros, el pecado había hecho que el reino de Dios se alejara de nosotros, el pecado hizo que nos sacaran del Edén, del lugar, del ámbito donde fuimos criados. Y yo creo que por esa causa del pecado, de la desobediencia, de ser independientes, de hacer lo que se nos da la gana, por eso fue que perdimos, ¿verdad?, el lugar de hijos. Y ahora pues muchos dicen, no, yo también soy hijo. Lamentablemente le quiero decir una verdad que puede ser que a usted le va a conmover tristeza o dolor o enojo en su vida, cuando la dejo saber que la Biblia dice que hay una creación y hay hijos. Dios en el principio creó hijos, todos éramos hijos de Él. En el principio, cuando obedecimos el mandato de Él, papá nos ve como hijos desde el principio de la creación. El problema de eso es cuando viene la caída del hombre, cuando el hombre desobedece. Nos convertimos en criaturas, nos convertimos en algo creado, que ya pasamos a ser de la creación, no pasamos a ser de lo especial de Dios. Aunque papá, aún en su misericordia, escogió a hombres, que hizo pactos con un hombre, no con una nación, lo hizo con un hombre, con Abraham. Yo creo que de ahí viene la promesa, y nosotros, de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Nos venimos con esa, ¿cómo puedo decir? Cubiertos de gracia, porque el papá miró en ese hombre, hizo un pacto con ese hombre que le iba a obedecer, que le iba a creer, y por eso hasta hoy nosotros estamos acá, predicando el evangelio. Quizás salimos de un mundo pecaminoso, un mundo lleno de pecado, de maldad, de avaricia, de cuántas cosas puedo decirlo, pero me lleno de alegría hoy saber que nosotros, como hombres de Dios y cristianos aquí en la tierra, predicamos el evangelio del reino. Y cómo no decirlo, ¿verdad? Contento y alegre por tener hoy ministerios como Celar 94.1, donde podemos predicar la bendita palabra de Dios, tener la armonía, tener el gozo, la pasión por predicar la palabra, ¿verdad? Tener ese empujamiento y la bendita misericordia de Dios sobre nosotros está, para llegar a su casa, decirle, amiga o amigo, o hermano o hermana, todavía hay esperanza, todavía se puede creer. Ayer abrazaba a un hombre de Dios y le dije, todavía nos quedan 11 rounds para pelear. El diablo piensa que ya nos venció porque en el primer round caímos, en el primer round quizás de la pelea, ¿verdad?, de la lucha. El diablo nos hace ver que somos derrotados, pero al hacerle recordar al diablo, ¿verdad?, que nos quedan 11 rounds, que todavía la batalla no se ha acabado, que el que nos levanta la mano se llama Jesucristo, nuestro entrenador, el entrenador por excelencia, el que nos da las clases, nos enseña cómo hacer todo en la vida. Déjame decirle algo, es Cristo Jesús, y la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos es la que nos va a llevar un día a tener vidas llenas de salvación, vidas llenas de vida eterna. Yo creo que nosotros como hijos de Dios queremos lo mejor para nuestra descendencia, pero lo mejor podemos dejarlo a través de la bendita palabra de Dios. Nada de lo que usted haga hoy o lo que yo haga hoy materialmente, secularmente hablando afuera,
de lo que podamos trabajar, emprender negocios, empresas o estudiar, prepararnos, todo está bien. Yo no digo que no, mis hijas se están preparando para ser una de las mejores. Yo tengo entrenado a mis hijas en este momento diciendo, hijas, quiero que sean, ¿por qué no gobernadoras, presidentas de una nación? Esa es la mentalidad que le tengo metido a mis hijas. Yo creo en la preparación física natural del hombre. Ahora donde veo malo es que las personas vean el entrenamiento, la preparación física como algo que ahí se acaba todo. No, yo creo en eso, pero algo secundario. Yo creo que lo primero que nuestros hijos tienen que tener en el corazón son los valores, los principios bíblicos, los principios de Dios, los principios del Padre, hacer la voluntad del papá, tener el temor de Dios. Cuando lleguemos a gobernar en los puestos de gobierno, donde queremos que lleguemos, donde nuestros hijos van a estar mañana, quizás muchos pastores, muchos evangelistas, muchos apóstoles, muchos cantores, muchos levitas, muchos doctores, muchos maestros, muchos empresarios, muchos políticos. Y yo creo que en los últimos tiempos, en medio de todo el caos, nosotros como iglesia tenemos que preparar a nuestros hijos para que, ¿verdad?, nuestros hijos lleguen a poseer lugares del gobierno, para que seamos luz en medio de toda circunstancia. Y por eso es que nosotros hoy, como padres, como cristianos, como evangelistas, como, ¿verdad?, hijos de Dios aquí en la tierra, nos preocupa ver, ¿verdad?, la juventud que hoy no tiene camino, no tiene salida, no tiene un enfoque, no tiene visión, no tiene principios, no sabe ni a dónde mirar. Por eso es que este día de hoy estoy preparado para predicarle esta palabra, diciéndole, amigo, joven o jovencita, Cristo está a las puertas, papá pronto viene. Él viene por una iglesia productiva, una iglesia que dé frutos, una iglesia que sea productiva. Cuando la Biblia habla del poder del reino, habla del poder de Dios, el poder de Dios se puede utilizar para dos cosas. Hay dos individuos, en el mundo hay dos individuos, de cristianos, de gente que se tapan con la misma capa, con la misma piel de oveja, pero que por dentro son otra gente. Entonces en la iglesia se encuentran estos dos tipos de personas, pero el poder de Dios, el nombre de Cristo Jesús, que en Marcos 16:15 papá dice, les voy a dejar mi nombre, para que en mi nombre echen fuera demonios, para que en mi nombre sanen enfermos, para que en mi nombre, ¿verdad?, venga el bautismo del Espíritu Santo, para que en mi nombre tomen serpientes, beban cosa mortífera y no les hará daño. El nombre de Jesús es una llave en el reino, y esta llave se puede tomar, este nombre cualquiera lo puede tomar, en el hecho de que cualquiera puede decir, soy cristiano, evangélico, religioso, toma el nombre, y Dios se ve obligado a tener un respaldo en este nombre, porque es el nombre de su Hijo amado, el nombre de Jesús. Entonces el que está en juego hoy es el nombre de Cristo Jesús. Por eso quiero decirle que hoy dentro de la iglesia, jovencita o joven, muchacho, ama de casa, padre de familia, agricultor, nombre de negocios, empresarios, ¿verdad?, cristianos, evangélicos, pastores, nosotros tenemos que encargarnos hoy necesariamente de entrenar a un pueblo, que seamos libres, que seamos transparentes, que no presentemos un evangelio ambicioso, que presentemos la palabra de Dios como Dios manda, que no tenemos interés de nada, no tenemos interés ni tan siquiera de aprovecharnos de los beneficios que hay en el reino. La única opción, la única salida que tenemos en el reino o la única visión que hay en el reino es que nosotros prediquemos el evangelio, enseñemos a nuestros hijos a ser buenos empresarios, a ser buenos estudiantes, a tener buenas notas, a tener buenas calificaciones, sin ningún interés. Yo creo que sin ningún interés de hacernos ricos, de hacernos famosos, de hacernos como el mundo hoy se pinta, ¿verdad? Tienen fama, tienen dinero, tienen fortuna, tienen todo, lo tienen todo, pero la miserable vida que puedan tener no tienen lo principal, los principios del reino, el amor de Dios, el consuelo de un Padre, el consuelo de un Dios poderoso. Por eso es que ellos se ven obligados a tomar cerveza, a tomar alcohol. Muchos de ellos tienen mucho dinero, pero no les alcanza el dinero porque son tan adictos a la droga, tan adictos a los vicios, a la borrachera, al alcoholismo, a las mujeres, al sexo ilícito, a la pornografía, a cuántas cosas el hombre se expone allá afuera sin Cristo. Y por eso es que en medio de todo el caos, cuando empecé a hablar de la venida de Cristo, en medio de todo esto que estamos viviendo en la tierra, tenemos que aprender a vivir nosotros como iglesia, como hijos, como padres de familia, como yo voy a tomar esto como personalmente para mi vida. Yo como padre, ¿no, verdad? No me tome como un religioso, no me tome como un pastor, no me tome como un evangelista. Tómeme a mí como un padre de familia. Yo en mi casa estoy encargado de que todo funcione, de que tenga mis hijas, ¿verdad?,
las ame, las quiera, ame a mi esposa, respalde a mi esposa, ¿verdad? Que no haya desorden en casa, la familia, el orden del reino, el orden del reino de Dios que está en los cielos, la voluntad del Padre va a empezar por casa, empieza por nuestros hijos, empieza por la corrección de nuestros hijos, el amor que le tengamos en casa a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro matrimonio en orden, nuestra como padre de familia, enfocar a mis hijas y a mi hijo, amar a Dios sobre todas las cosas, tener los principios de Dios en casa, es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Dios no está tan interesado que allá va el 7 unciones, allá va el empresario único, allá va el famoso porque canta bien, o allá va el otro. A Dios nadie lo impresiona, hermano, nadie. Allá va el hermano que echa fuera demonios, allá va el hermano que sana un enfermo, allá va el hermano que aquel sí habla bonito. No importa, hermano, a Dios nadie lo podemos impresionar con esto. Dios lo impresionamos cuando le obedecemos, cuando nosotros tenemos una obediencia, no tenemos el espíritu de independencia, sino que dependemos de Dios. Por eso es que el primer espíritu que se hizo independiente en los cielos fue el diablo, y fue destituido, fue arrancado y fue aniquilado. ¿Por qué? Porque el espíritu de independencia hace que pensemos en nuestra propia forma, en la forma de ver las cosas, cómo veo las cosas, cómo pienso, cómo hablo. Es que la gente hoy no se deja llevar. Quizás hay hijos que en casa a los 18 años dice: yo soy independiente, ya trabajo, pero lo que pasa es que él todavía no sabe limpiarse las narices, necesita un consejo de un padre, necesita ver a un padre que le modela, un padre que lo aconseja, un padre que lo entrena, un padre que lo lleva a ser mejor aquí en la tierra. Bajémonos de esa nube, hermano. Un día predicando el evangelio acá en Miami, enseñaba a un grupo de evangelistas diciéndole: nosotros los cristianos muchas veces queremos ser sobrenaturales, queremos demostrar un evangelio sobrenatural, cuando Dios, siendo el poderoso Dios sobrenatural, tuvo que hacerse natural. Porque yo uso el poder sobrenatural, claro que sí, creo en el poder de expulsión de demonios, de sanar enfermos, de rescatar las almas perdidas, y es algo sobrenatural. Pero hermano, cuando se trata de tratar al prójimo, se trata de tratar a nuestros hijos, se trata de amar a nuestra esposa, se trata de querer al hermano, se trata de querer al pastor, se trata de querer al huérfano, se trata de querer a la viuda, se trata de querer al enfermo, se trata de querer a aquellos malos que nos rodean, se trata de amar a toda aquella gente. Ya no hace falta, hermano, lo sobrenatural, porque la gente, ves, un abrazo necesita. He visto como gente que uno le abraza, le dice te quiero, empiezan a llorar. Gente con el corazón duro necesitaban un abrazo de un padre, porque un padre nunca se lo dio, un padre jamás le prestó el amor que le tuvo que haber dado. Entonces tenemos que venir nosotros ser realistas, dejar de estar hablando tantas lenguas, dejar de estar hablando tanta basura, y venir a decirle al hermano: aquí estoy, ¿qué necesitas? Estoy contigo, dime qué es lo que quieres. Quizás yo tenga algo en casa que a ti te hace falta, hermano mío, hermano lindo. ¿Qué tienes? Es el amor de Dios, es el amor incondicional. No se trata de los ministerios, de los dones, no se trata de lo que usted estudia, querido amigo, amiga. Se trata de lo que Dios tiene por dentro. A Dios no le impresionamos por nada de lo que usted tenga. Yo sé que usted tiene su mejor iglesia, yo sé que usted tiene su mejor empresa, yo sé que usted tiene su mejor congregación. Dios se la ha dado, es de papá. Usted no puede impresionar a Dios. Cuando usted impresiona a Dios es cuando usted mira a un vagabundo en la calle sin ropa, apestoso, que ya no se ha bañado, y que usted llega un día, le abraza y le dice: hijo, ¿qué pasó contigo? Dios todavía te ama, papá te quiere libertar de acá. Ir a las calles, decir a los niños huérfanos: aquí estamos como hijos de Dios, amándote. El prójimo, el vecino, necesita un abrazo tuyo. Él te mira así atravesado, porque él nunca miró el amor de un padre, nunca tuvo lo que tú tienes hoy. Ve y dile: vecino, te quiero, ¿qué necesitas? Ya no estemos peleando, hombre. Cristo pronto viene. Está viendo una iglesia distorsionada, una iglesia corrupta, un mundo corrupto, y papá dice: yo vengo por una iglesia que esté limpia, una iglesia sin fantasía, una iglesia que no tenga lo sintético, una iglesia que dice: yo amo incondicionalmente, amo al prójimo, amo a mi hermano tal como es, no le demando, no de que yo le amo a él. Dios está esperando la reacción de un pueblo, la reacción de un Jeremías, la reacción de un Isaías, que están guardados ahí. ¿Para qué, hermano?
es para que cambiemos la forma de pensar, es para que cambiemos la forma de ver las cosas, es para que cambiemos la forma de mirar el mundo diferente. Por eso es que el poder de Dios muchas veces no se manifiesta, y cuando se manifiesta, muchas veces delante de Dios vamos a ser juzgados por ciertas cosas en la vida, por ciertas cosas en nuestra vida, que pudiéndolo haber hecho, no lo hicimos. Yo quisiera decirle, antes de que usted vaya a orar, antes de que usted vaya a la iglesia, antes de que usted se vaya al culto, antes de que usted llegue al altar a decirle a papá cuánto le ama, vaya y dígale a aquella gente que hace días no le habla, y dígale cuánto le ama, cuánto le quiere, y que usted está para ayudarle. Vaya y dele un abrazo al vecino con el que está peleado antes de llevar su ofrenda, por favor. Usted verá las cosas diferentes, usted las verá. Yo creo y entiendo los principios de Dios. La venida de Cristo está cerca, querido hermano, hermana que me escuchas. La venida de Jesús está muy cerca. La iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, no ha percibido ni ha entendido los tiempos ni el final del siglo, pero papá está cerca. Nada de lo que tengamos nos vamos a llevar. Nada de lo que usted posea se va a llevar. Por eso quite las cosas y ponga a Dios. Cuando le digo quite las cosas, no le estoy diciendo que las eche fuera y no tengan con qué vivir. Ponga a Dios primero. Ponga a papá. Ponga al Espíritu Santo. Y todo va a ser añadido. Todo lo que necesitamos va a ser añadido. Todo lo que nosotros necesitamos en la vida es añadido cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas en el reino de Dios. Yo creo y afirmo hoy que la venida de Jesús está cerca. Hermano y hermana que me escucha hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo esperamos ese gran acontecimiento en la tierra? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Hay que predicar el Evangelio sin ningún interés humano, predicarlo con amor, el amor incondicional de Padre. Quisiera empezar a dar mi prédica en este momento, la venida de Jesús. Así empecé hablando el día domingo. Di la introducción de esta serie que empecé a dar. Le digo serie porque ya es más de una prédica. La venida de Jesús. Empecé el domingo a predicar, ¿verdad? Y yo creo que impactante para mi vida. Escuché la prédica. Escucho mis prédicas cuando son subidas al YouTube. Y yo me quedo impresionado muchas veces de lo que Dios ha hecho con mi vida. A pesar de que una persona sin cultura, puedo decirlo materialmente, pero tengo a papá. Y no estoy diciendo que yo, ¿verdad? Quizás no estoy pasando uno de mis mejores momentos en este momento, pero le digo algo, apercibo y entiendo algo que Dios quiere con mi vida. Y mientras estaba sentado en la mesa, Dios me hablaba cuando leía la palabra de Dios hoy. Y me quedé completamente espantado de algo que leí en la palabra de Dios, que la iglesia no lo ha entendido. Por eso es que hoy doy esta palabra inspirado por papá y me dejo usar por él. La venida de Jesús, la venida de Cristo Jesús. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo, úsame. Usa mi cuerpo, Padre. Usa mi vida. Usa mi humanidad para hablarle, Dios mío, a tu pueblo. Jesús, utilízame como tú quieras, Padre Santo. Toma mis labios, toma mi cuerpo, porque yo no puedo hacerlo solo. Yo no soy egocéntrico, Padre, necesito tu ayuda. Aún para dar esta prédica necesito de ti. Yo no puedo, Padre.
Yo no puedo hacerlo. Solo tú puedes darla. Habla a tu pueblo, mi Dios. Tú sabes, Padre, que mi amor es incondicional, mi Dios. No tengo ningún deseo de recibir nada a cambio, o para tener fama, o para tener, Dios mío, dinero, o puestos en el reino de Dios. Presto mi humanidad, Señor, porque tú hiciste todo por mí en la cruz del Calvario. La venida de Jesús, así se llama esta prédica. Hablé acerca de unas señales. La pregunta era: ¿cuáles son las señales de la venida de Jesús? ¿Verdad? ¿Cuáles son las señales de la venida de Jesús? Muchas veces nos preguntamos: ¿cuándo vendrá, papá? ¿Verdad? Y entonces yo hice una pregunta acá: ¿cuáles son esas señales que indican o que muestran ese gran acontecimiento, ¿verdad?, que va a acontecer? Yo sé que muy pronto. ¿Cuáles son, hermano? Y también dije, número 1, vendrán muchos espíritus de engaño. Hablé eso el domingo. Muchos espíritus de engaño vendrán hoy, ¿verdad? O están hoy en la tierra. ¿Qué hay, hermano? Espíritus de engaño. El espíritu de engaño encargándose de engañar a ministros, a pastores, evangelistas, a hijos de Dios, a la iglesia. El espíritu de engaño dentro de la iglesia. O sea, es una señal vidente, clara, que se puede ver el engaño hoy dentro de la iglesia. Nosotros podemos ver, para eso fue un repaso que estoy dando, cuáles son las señales de la venida de Cristo. Número 1, vendrán muchos espíritus de engaño. Número 2, vendrán guerras, rumores de guerras. También dije que las guerras y los rumores de guerras han existido incluso desde la venida de mucho antes de Cristo Jesús. Han habido guerras, ¿verdad? En lo que nunca había habido, ¿verdad?, era guerra, aunque sí lo había. Cuando la Biblia habla guerras, rumores de guerra, reino contra reino está hablando, ¿verdad?, de un imperio contra otro imperio, de un continente contra otro continente. Ese es reino contra reino. Y cuando habla nación contra nación, la palabra nación es la palabra etnos, que sí, eso tiene que ver con un lenguaje igual, con el mismo pensar. Por ejemplo, América de Latinoamérica, o puedo decir los países de Centroamérica, ¿verdad?, que a clase hablamos el mismo lenguaje, tenemos casi las mismas culturas. Cuando Jesús dice nación contra nación, está diciendo, ¿verdad?, que entre la misma gente que hablan el mismo idioma, que hablan el mismo lenguaje, se van a levantar y se van a pelear por cosas chiquitas. Van a haber guerras entre naciones. Ya no es reino contra reino, sino va a ser nación contra nación. Entiéndame, reino contra reino es un imperio contra otro imperio. Por ejemplo, el imperio norteamericano, que hoy es el imperio más fuerte del mundo, pero sabemos que hay otros imperios en el mundo, en Europa, en Asia, ¿verdad? En Europa y Asia hay imperios muy fuertes. Entonces la Biblia habla de guerras de reino contra reino y nación contra nación. Entonces las naciones son etnos, la palabra que quiere decir que hablamos el mismo idioma, pensamos lo mismo. O sea, está hablando de naciones que pueden ser vecinas y mañana pueden estar peleándose. Usted dirá, eso Jesús lo profetizó, ¿verdad? Y podemos ver en las primeras guerras, por ejemplo, en muchos países, ¿verdad?, como puede pasar, como Venezuela y Colombia son vecinos, hablan el mismo idioma, el idioma español, pero no se quieren. Hay guerras, contiendas, hay luchas. Puedo decir, ¿verdad?, también entre muchos países de Centroamérica que se han amenazado entre guerras, ¿verdad? El mismo país de Guatemala ha tenido conflictos con otra nación, porque así lo puedo decir, que es Belice. También siempre, ¿verdad?, se van a levantar contiendas y guerras. Entonces Cristo nunca se equivocó al decir, por ejemplo, cuando hubieron esas guerras que hubieron antes, cuando hubieron las conquistas en América, ¿verdad?, es de cómo México, los Estados Unidos, Guatemala con México, cuántas guerras, en Guatemala, la misma Guatemala, tuvimos una guerra civil cuando era joven, ¿verdad? Cuando yo era muchacho de 10, 18 años, de 10 años, 9, 10, 11, 12 años, me acuerdo, mi casa estaba minada de balas. Mi padre por poco lo matan en esa guerra. Nosotros vivimos muy cerca de los campos de batalla.
Incluso nosotros nos manteníamos, mi papá nos sustentábamos de muchas veces de lo que trabajábamos, ¿verdad? Mi papá mantenía sus vacas, lo que él tenía en las montañas, donde teníamos que ir, donde esta gente estaba. Era bien difícil, era una guerra, nación contra nación. Como le digo, ahí no había otra ambición, sino las mismas personas matándose entre ellos mismos. ¿Cómo le puedo decir? Esa es nación contra nación. La palabra nación es familias. La palabra nación, cuando usted viene a ver una nación, se compone por familias. Entonces una nación con otra nación está hablando familia contra familia, porque no hay una nación que se componga si no es con familia. Entonces siempre ha habido guerras, y yo no he estudiado tanto de guerras, pero la Biblia habla más de conflictos. He estudiado el Antiguo Testamento hasta acá, cuántas guerras no se han vivido, ¿verdad? ¿Qué libro más precioso que la Biblia? Estudiar acerca de las guerras. Le puedo hablar desde dónde empieza el conflicto de guerras, ¿verdad? Cómo empezaban a pelearse cuando Abraham tuvo que ir a la guerra, cuando Abraham tuvo que sacar a Lot de aquel infierno, cuando David tuvo que pelear tremendamente por una nación, ¿verdad? Pelear, guerrear, tener guerras. Entonces el mismo Israel fue dividido, se convirtió en 2 reinos. Israel, ¿por qué? En 2 imperios fuertes. ¿Por qué? Porque la misma nación, el mismo lenguaje, las mismas familias, 12 tribus hijas venían de descendientes del mismo padre, Jacob, Israel, ¿verdad? Al poco tiempo se destruyen, al poco tiempo, ¿verdad? Empiezan a levantar un odio en contra de ellos. Todo eso está profetizado en la Biblia. Entonces Cristo dice, vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán pestes, enfermedades, ¿verdad? Todo este tipo de cosas antes de la venida de Cristo. Entonces, antes de la venida de Jesús, acontece todo lo que hoy estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las señales, hermano, de que Cristo está cerca? Y voy a entrar. 1, muchos falsos espíritus de engaño. 2, guerras y rumores de guerras, reino contra reino y nación contra nación. Expliqué que un reino tiene que ver con imperios. Ahora, seremos, número 3, esto empezaré a decirlo de nuevo acá, esto es lo que voy a dar hoy. Número 3, seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Una señal, una de las señales más importantes que hoy se ven en día. También hablé acerca de que las señales no venían y se iban. Una señal es una bandera, ¿verdad? Clavada en la tierra. Usted va para un lado, o es un sign, un rótulo, no sé cómo, sí, un rótulo, ¿verdad? Que está ahí. Puede ser un stop, ¿verdad? Un alto. Le dicen, lo paran ahí o un semáforo. Es una señal. Está ahí, es una señal. Apunta a algo. ¿Qué apunta? Es decir, si está verde puede seguir. Si está rojo, para, porque no puede seguir. Las señales siempre apuntan a algo. Una señal nunca está por gusto. Las señales de tráfico que se utilizan en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuántas señales hay que indican qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que uno no puede hacer? Una señal siempre apunta a algo. En este caso, estas señales que muestra la Biblia apuntan a la venida de Cristo Jesús. Entonces, el espíritu de engaño, los rumores y las guerras, ¿verdad? Que están hoy, que no es que estén pasando, los terremotos, no es que se vayan a ir, están hoy. El asunto es cómo vivimos en medio del engaño, de las guerras, de la peste, de los rumores de guerra, ¿verdad? De las enfermedades, de los terremotos. Hermano, ¿cómo sobrevivimos como hijos de Dios a todo esto? Cristo da las soluciones en todo esto. Ahora, número 3, seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? Ser aborrecidos por el nombre de papá, yo creo que es uno de los privilegios más grandes en el reino de Dios. Ahora, cuando somos aborrecidos, ¿verdad? Somos aborrecidos por causa del nombre de nuestro Padre. Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice así, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 9. Ahí papá nos empieza a hablar acerca de lo que va a acontecer o está aconteciendo ya acá en la tierra. Mateo capítulo 24, verso 9, dice la palabra de Dios así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay una sola causa, ¿verdad? Por lo cual los cristianos hoy, una de las señales más fuertes que Cristo está a las puertas, cuando usted vea
que no literalmente que les ofenda que yo soy cristiano, no literalmente que les ofenda mi color de piel, no les ofende mi cultura, no les ofende mi país, no les ofende como hablo, no les ofende como predico, no les ofende por mi forma de expresarme, no les ofende mi apellido, no les ofende mi familia, les ofende una sola cosa, les ofende la única ofensa en la gente, de muchas gentes que nos van a aborrecer. La única forma, la única causa que hay por hacerlo es porque utilizamos el nombre de Jesús. ¿Por qué nos aborrecen? Por su carro, por su casa, por su terreno, por su esposa, por su gente, por sus hijos. No nos aborrecen por eso, querido pueblo. Nos aborrecen porque creemos en algo que ellos no creen. Nos aborrecen porque tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos un nombre que tiene poder. E imagínense y piénselo, que Cristo deja este nombre para dice, en mi nombre expulsarán fuera demonios, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, van a poner las manos sobre enfermos y sanarán, van a formar veneno de serpientes y no morirán, tomarán serpientes en las manos y las mismas serpientes no les harán daño. Entonces este nombre que tiene tanto poder, que tiene tanta fama, ni Mahoma, ni Buda, ni el cantante más famoso, ni Chespirito, querido pueblo, nadie, hermano, ha tenido la fama que tiene mi padre. No es por el nombre de Chespirito, ni por el nombre de Baham, de Obama, de Buda, de aquel otro, de Mahoma. No es ese nombre, es por el único exclusivo nombre de Cristo Jesús. Por eso cuando una de las evidencias más claras de que Cristo está a las puertas es porque el nombre de Cristo se está mencionando cada día más y más en una familia, mañana con el vecino, pasado en otra casa. Siguen creyendo en el nombre de Jesús, aunque los ojos no lo miran, aunque los oídos no oigan, aunque las manos no palpen, aunque los pies no puedan verlo, no puedan tocarlo, no puedan caminar con él. Mencionamos su nombre. El nombre de Cristo Jesús tiene poder para ofender hasta la gente. El nombre de Cristo ofende a la gente. ¿Por qué le ofende? Porque no tienen el Cristo poderoso por dentro. Por eso los ofende, porque tienen un nombre que se llama diablo dentro. La señal de la venida de Jesús. Hermano número 3, seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Ahora, aborrecidos por causa del nombre. Número 1, ¿cuáles son las señales de la venida de Cristo? 1, muchos espíritus de engaño vendrán y engañarán a muchos. Y no es que vienen y se van, se quedan. Dije que una señal es algo que está clavado, mostrando algo. Ahora, 2, habrán guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Eso está, hermanos, o no se va a ir. Donde usted vaya, Europa, Asia, África, América, Oceanía, todo lo que usted quiera mencionar en continentes, a donde vaya hay guerras. Ahora, número 3, seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Por causa del nombre. No es que le caiga mal mi esposa a la gente. No es que a la gente le caiga mal mi piel morena o india. No, hermano. La gente no tiene problemas con eso. Hoy en día una de las señales más grandes que hay es que un hombre como Sylvester Stallone, ¿verdad que lo conocen en películas? Como sacó la película películas como Rambo. Un hombre como, ¿cómo puedo decirlo? Como gente de renombre en el mundo que se hacen cristianos hoy y dicen, Cristo es Jesús me salvó. A la gente le ofende. A don Francisco le cae gordo decir que somos cristianos, mi hermano. Ay, hermano, sí. Porque ellos creen en el intelectualismo humano, el espíritu de razonamiento, el espíritu de humanismo. Y les ofende que el nombre de Jesús, que hace 2015 años, sigue teniendo fama y seguirá teniendo fama.
y punto. Número 3, somos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Número 4, el odio malicioso. Ese odio, voy a decirlo otra vez. Número 4, el odio de malicia, donde hay un odio de malicioso, engañoso, aborrecedor. Es la otra señal, hermano. Mateo capítulo 24 verso 10, ahí mismo: muchos tropezarán. Mire, hermano, una de las señales más grandes dentro y fuera de Cristo, esta es una señal que está ahí dentro también hoy. Voy a volver a repetirlo: no se fue, está clavada en la tierra. Es un sign, es un rótulo, como usted le llame. Es un stop que está parado, un alto que está parado ahí, que no se quita. Puedo decirlo, 365 días del año está sembrado y no se quita. No es que vino y se fue, no, hermano. Están, y la iglesia tenemos que aprender a vivir en medio de todo el caos. Ahora, hermano lindo y querido, escúcheme. El odio malicioso o la malicia entre cristianos es una señal de los últimos tiempos. Y como le digo, una señal que da pena, hermano. Y cuando uno ve esto dentro de la iglesia, uno dice: wow, Cristo está cerca, papá está a las puertas hoy. Por eso digo hoy, el odio malicioso. Mateo 24 verso 10 dice así: muchos tropezarán. Esa palabra, muchos tropezarán. Muchos tropezarán. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La palabra se aborrecerán es la palabra aborrecer, y traducido a un idioma más correcto de nosotros es la palabra odio. Odiosos, gente que se va a odiar. Pero el problema no es el odio entre mundanos y cristianos, entre gente que no conoce a Cristo. Esta señal es más peligrosa que la primera. La tercera, que es: seremos aborrecidos por gentes. Eso no hay mucho problema, porque sabemos que somos aborrecidos por las gentes de afuera. Pero este es un problema más serio. Somos aborrecidos por quienes dentro del cuerpo de Cristo, entre cristianos, hermano. Eso es peligroso. Mire cómo dice: muchos tropezarán. ¿Por qué, hermano? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Peligro, hermano. Ese odio entre cristianos. Yo soy de aquella iglesia, yo soy de esta. Cuando Juan el Bautista era uno de los profetas más grandes de aquel entonces, mayor de todos los tiempos de la ley, papá, el rey de reyes, papá le dice: vayan allá con Juan el Bautista, vayan, y díganle. ¿Por qué papá se ve obligado a decirles? Vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los muertos se resucitan, y a los pobres se les predica el evangelio. ¿Por qué usted cree? Porque Juan era un hombre genuino de Dios, un profeta de verdad, y Cristo lo afirma. Pero trompezó en la forma de dudar. Trompezó, hermano. ¿Por qué trompezó? Porque digo: vayan y pregúntenle si Él es Cristo o no es Él Cristo. Entonces mucha gente van a dudar de Cristo. La Biblia dice que al ver que no vienen, se van a empezar a comer unos a otros, y como pretexto se van a ir de la iglesia porque el hermano me cae mal, el otro me dijo esto, y como pretexto se van a emborrachar y van a decir: Cristo no viene. Tomemos, bebamos, tengamos lo que tengamos aquí en la tierra, hagamos lo que se nos dé la gana. Escúcheme, esta señal es entre cristianos, es entre el pueblo de Dios. Esta señal es peligrosa y está hoy dentro. Si usted es cristiano, usted me dirá: amén, hermano, lo he visto por fuera y por dentro, lo he visto en el mundo y adentro. No se distingue cuál es la iglesia. Ahora, es peligroso que usted y yo sepamos esto y no hagamos nada al respecto. Ahora, por eso yo te he dado esta prédica, para hacerle entender que usted no puede caer en el engaño este. No puede caer en ese engaño. Odiar, odio, aborrecer,
trompezarán. Entonces muchos trompezarán. ¿Y cómo, hermano? Entregándose unos a otros. Porque papá dijo, tu prójimo es amar a un prójimo, es como te amaste a ti mismo, mijo. Se entregarán unos a otros, hermano. Van a acusarse uno con otros, hijo. Es una señal peligrosa. ¿Usted no cree que estamos cerca del fin? ¿Usted no ha visto esto dentro de la iglesia? ¿Usted no ha visto esto por puestos? Se pelean. ¿Usted no ha visto que porque el pastor no los saluda se enojan? Se quieren comer vivos. Oh, está tremendo. Seremos aborrecidos por causa de la gente. Número 4, el odio y la malicia entre hermanos. El odio y la malicia entre mismos cristianos. ¿Cuáles son las señales, hermano, de la venida de Cristo? Vendrán espíritus de engaño, guerra y rumores de guerra. Seremos aborrecidos por la gente. Y están ahí clavadas las señales. Número 4, el odio entre cristianos. Ahora, número 5, falsos profetas. Falsos profetas. Esto, hermano, está poderoso. Falsos profetas, Mateo 24:11. Señal número 5, Mateo 24:11, y dice, papá, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está fuerte. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ay, 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 ay. Los falsos profetas dentro de la iglesia. Una señal alarmante dentro del cuerpo de Cristo, que Cristo está pronto al llegar, hermano. Hermano, y digo una ocasión, el dueño del campo de que sembró la semilla dijo, vinieron un día sus criados y le dijeron, Señor, ¿tú sembraste solo semilla buena? Señor le dijo, sí. Le dijeron, entonces, ¿quién sembró la cizaña? Y papá le dijo, un enemigo ha venido y la ha sembrado. Ajá, y dijeron sus siervos, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Papá dijo, no, no la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña, también arranquen el trigo. Entonces, los falsos profetas dentro de la iglesia es un peligro no ser identificados. Y una de las señales que Dios da para sus últimos tiempos, la venida de Jesús, es esta: la alerta, la alarma, la luz en intermitente diciendo, hay un acontecimiento que viene pronto. Yo no estoy hablando del nacimiento de Jesús, yo no soy católico, hijo. Estoy hablando de la venida de Cristo Mesías. Porque la iglesia cristiana ahí cae, ay, feliz Navidad, y que los santos reyes y que los magos se los va a llevar el diablo si siguen creyendo en esa basura. Que los santos reyes y que los adivinos y que el cumpleaños, que si nació en un pesebre, que si el arbolito y el diablo que está metido ahí. Ahora los falsos profetas, hermano, dentro de la iglesia. Hermano, no se ponga tan bravo, hermano. Estoy bravo porque veo que la gente tolera todo esto. Ahora, muchos falsos profetas se levantarán y engañan a muchos. Esa es mi bravura. Porque están engañando a muchos y nadie hace nada para no ser engañados. Pero como Dios me dijo, párate y anuncia esta advertencia. Una luz en intermitente, una luz que está en el intermitente, que pone amarilla y pone roja, diciendo está a punto de ponerse la roja. Dios dice, estoy a punto de ponerme mi ira sobre la tierra. Mi Cristo va a descender a la tierra y va a exterminar a cualquiera que se llame cristiano cuando no lo es. Hermano, ¿por qué dice eso? Porque la palabra de Dios dice, cualquiera que cayere sobre la roca va a ser quebrantado. Pero tenga cuidado, mi hijo, cualquiera donde la roca le caiga arriba será desmenuzado.
va a ser desmenuzado. Cualquiera que use en vano el nombre de Jesús, cualquiera que use en vano el nombre de Jesucristo de Nazaret, será desmenuzado. Punto. Ahora, los falsos profetas dentro de la iglesia. Los falsos profetas dentro de la iglesia, ¿quiénes son, hermanos? Mateo capítulo 7, verso 15. Le voy a sacar de duda quiénes son los falsos que están dentro. No lo puedo dejar así, que usted tenga al aire y no saber quién es el que está infiltrado por dentro y engañan a mucho pueblo de Dios hoy. Mire, hermano, Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Mire sus características de esta gente. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es su vestimenta que usan? ¿Cómo entraron? ¿Por qué se llaman cizaña y se parecen tanto al trigo? ¿Por qué son difíciles de sacarlos dentro del trigo? ¿Por qué si yo saco un cristiano puedo arrancar a otro? ¿Por qué si le digo a uno vete porque tú eres un diablo, se puede ir otros 20 locos con él siguiendo a ese loco? Por eso hay que dejarlos ahí quietecitos, pensando ellos que se están engañando. Estén quietos ahí, no se muevan, quédense ahí, tranquilos que viene un especialista a sacarlos de ahí. Ahora, mi mensaje no es para que usted, porque mire, hermano, el mensaje el final de esta gente es triste, porque mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, o sea, se visten igual que nosotros, hablan igual que nosotros, profetizan igual que nosotros, echan fuera demonios igual que nosotros, sanan enfermos igual que nosotros, predican igual que nosotros, adoran igual que nosotros, cantan igual que nosotros, oran igual que nosotros, e interceden igual que el pueblo de Dios. O sea, hacen lo mismo igual que nosotros, pero hay un problema, hay un problemita. Una cosa los identifica de lo malo que tienen en su corazón. Ahora sigamos leyendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dijo papá, escúcheme, por dentro son unos lobos que quieren comerse al pueblo. Cómo lo engañan, cómo lo quieren llevar. Escúcheme, atiéndame bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero mire, hermano, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, la solución a todo problema, hermano, ¿y cómo identifico a estos lobos? ¿Cómo saber que son lobos y no son ovejas? Porque como dije, cantan igual, oran lo mismo, adoran lo mismo, son igual, son idénticos, o sea, la vestidura es la misma, vestidos de ovejas. Se pusieron una vestimenta para poder entrar. Ahora, Cristo da la solución de este gran problema. En el 16 de Mateo 15 dice, de Mateo 7, 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Dice papá, escúcheme, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos? Escúcheme, esta gente es gente llena de espinas, llena de puyas. Aunque tienen lanita, por dentro tienen espinas. No tienen, mire hermano, dice papá, dice, por sus frutos los conoceréis. Otra pregunta que hace: ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de un árbol? Pero el árbol malo da frutos malos. O sea, aunque ellos se quieran vestir de ovejas, siempre se le va a salir lo malo que llevan por dentro. Como le explico, cantan lo mismo, pero él le sigue pegando a la esposa en casa. Canta lo mismo, pero le gusta seguir engañando a su esposa. Está con otra mujer, engaña a su esposa cada rato. Uno puede tener fallas y caídas, pero no deliberadamente hacerlo cada día. Hay gente de esta gente que andan atrás del dinero, del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Gente que aman su propio ministerio, gente que dicen: yo tengo una iglesia grande, ya no me interesa nada, y pura gente de dinero tienen dentro. Gente que miran a un campesino y lo miran con menosprecio. Un buen árbol da buen fruto. No ve el tipo de persona.
No le dice al que tiene buenas vestiduras, pasa y siéntese adelante, y al que tiene mal vestido, siéntese atrás. Canales de televisión que han despreciado gente solo por su vestimenta. Lobos rapaces, hijos del diablo. Más que eso no le puedo decir. Arrepiéntase. Y mire que, hermano, arrepiéntase. Y no le quiero seguir diciendo más cosas porque lo voy a ofender más. Y mire, hermano, por favor, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de verdad? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Ahora, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Escúcheme, puede tener la vestidura de ovejita, se puede vestir de oveja cuando usted quiera, se puede vestir como sea. Usted puede cantar igual que yo. Algunos católicos locos por allá dicen, ellos ya no son católicos, son ahora, le llaman ahora, ¿cómo es la palabra que dicen ahora? Son carismáticos del diablo, porque tienen ahí ídolos adentro. Hermano, nace de nuevo, por favor, y entiende. Usted puede tener la lanita, hermano, las mismas garrapatas que tienen las ovejas, la tiene usted también. La lana, el olor a abono, lo que comemos, lo que hablamos, el mismo pastor lo pastorea a usted, pero no se deje engañar, hermano. Mire qué dice Cristo acá. Todo árbol que no da buen fruto. El problema es que usted es un parásito dentro de la iglesia. Por eso sí se conoce ahí. Nunca ora por la gente, solo está por los beneficios, solo está para echar el ojo a Juana, para ir a echar el ojo a Feliciana, que está bonita. Eso es lo que usted quiere, para ganar fama en su puesto que tiene, ¿verdad? Que Dios lo prospere. Mientras lo prospera se va al mundo a pecar. Ajá. Hay gente que usan el nombre de Cristo y andan predicando de iglesia en iglesia, engañando gente. Conozco gente que alguna vez vino a una iglesia, una gente que decían que era, qué predicador, era la capital de Guatemala, y lo invitaron y el tipo se sentía alabado, y cuando entraba decían hasta era médico, y tremendo mensaje que daba, predicaba, y hasta la gente lloraba, y la gente llorando cuando el tipo predicaba. Un día dice, y el tipo estafó con más de $20,000 a la gente. Después se dieron cuenta que era un corrupto. ¿Por qué, hermano? Y esta gente se van de un lugar a otro, brincan de uno a otro, porque andan buscando dinero, buscan fama, buscan fortuna dentro de la iglesia. Y por eso cuando uno sale a predicar el evangelio afuera, hay gente que dice, no, esos pastores son unos ladrones y corruptos todos. Así dicen, con razón, por estos falsos que están dentro, que no podemos sacarlos, que se queden ahí, pero sí le podemos quitar la máscara, mano. Ahora, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, amigo. Aunque tenga lana, con todo y garrapata se va al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo papá. Por los frutos se conocen. Hermano, sí. El 21 del capítulo 7 de Mateo dice, versículo 21 del capítulo 7 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, mire, hermano, no todo el que me dice Señor, Señor, mire la frase que utiliza papá aquí, no todo el que me dice Señor, es que el Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hay una gran diferencia, hermanito querido, qué lindo, lindo, lindo. Todo lo que no todo el que dice Señor, Señor entrará. Ay, mi hijo, yo escucho disparates de gente que dice, el Señor me dijo, el Señor, es que el Señor quiere que seamos libres, que celebremos Halloween, que celebremos el Día de los Santos, que celebremos la Navidad, que celebremos todo. Cuando se le dé gana, metan todo lo del diablo dentro, porque el Señor les dijo, no sé qué Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora mire,
¿Qué sigue diciendo, papá? Acá aquí yo estaba leyendo hoy y me quedé espantado, pero espantadísimo, espantado, asustado de ver esto. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? En el juicio, en la venida. El que se queda afuera. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y le preguntan: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Uno, dicen: nosotros profetizamos. Falsos profetas. Nosotros profetizamos en tu nombre. Y mire, los falsos son los profetas, pero el nombre que usaron es legítimo. Hermano, ¿y cómo es que sanaron enfermo? Porque utilizaron una llave que también la utilizo yo. La utilizan los hombres genuinos de Dios que predican el evangelio sin ningún interés. Ahora, esta gente, profetas del diablo, utilizaron el nombre para su propio beneficio. Por eso que el día cuando vinieron diciendo: Señor, Señor, mire qué les pasó. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Ahora, ¿qué profetizarían esta gente en el nombre de Cristo, hermano? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, ¿cómo es que un falso echa fuera otro falso? ¿Cómo es que un diablo echó fuera otro diablo? Dígame, este falso era falso, por dentro era un lobo, pero por fuera utilizó una vestidura legal, una vestidura del reino, utilizó un arma legal. ¿Y cuál era el arma, hermano? El nombre. Marcos 16:15 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. El mandato es legal. Lo que no es legal es el tipo de gente que utiliza el nombre y la vestidura, amigo. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. 2. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, ay, ay. O sea, los tipos profetizan, los tipos echan fuera demonios y los tipos hacen milagros, pero nada de eso impresiona a Dios. Y nada de eso quiere decir que la gente está bien con Dios. Por favor, créame, es bíblico lo que estoy diciendo. Entonces les diré: nunca os conocí. Dice acá: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es el final de estos falsos profetas. Una de las señales, la señal número 5 que Cristo da en Mateo 24, del 1 en adelante, es esta señal: vendrán muchos falsos cristos. Muchos falsos cristos vendrán en aquel tiempo. ¿Quiénes son, hermano? Explique. ¿Quiénes son? Se lo acabo de decir quiénes son. Están dentro y no los podemos sacar porque arrastran multitudes de gente. Le digo, hermano, lo genuino de Dios se conoce. El interés propio de la gente los lleva a conducir su propio fruto. Cuando yo veo gente que quiere ver fama y quiere ver dinero y quiere utilizar el nombre de Jesús para hacerse rico, esa es una gente que usted no debe de seguir. Es una gente que usted ni loco debe ponerse atrás de él. Prefiere usted mejor a su pastorcito ahí con sus 50 ovejitas, dándole lechita todo el tiempo. Quédese ahí mejor, que ahí va a entrar al cielo, mijo. No se va a parar nada de otros locos echando fuera demonio, profetizando y haciendo todo, pero al final de la carrera, mijo, van a fallar. Esto no incluye, no está excluyendo que habemos hombres de Dios que predicamos la palabra de Dios. ¿Usted cree que yo tengo un interés de predicar el evangelio de aquí a Guatemala? Cuando yo tengo mi propio negocio y debería estar trabajando en mi propio negocio, estoy predicando el evangelio. ¿Usted cree que yo estaría interesado en algo de usted? Lo hago porque tengo una responsabilidad de hacerlo y me apasiona hacerlo por amor a mi Dios.
sin decirle, papá, hoy págame. No, mijo, no. Nunca he predicado por ofrendas ni lo haré tampoco. ¿Me entiende? Jamás lo haré. Ahora, el final de estos falsos profetas va a ser terrible. Van a decir, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hasta profetizamos, pues, Señor, hombre. Papá les dijo, yo nunca los conocí. En otras palabras va a decir, papá, ustedes nunca consultaron conmigo nada de lo que hicieron, hijos. Ahora, 5, la señal número 5. Número 1 es que vendrán muchos espíritus de engaño antes de la venida de papá. Una de las señales es esa. 1, espíritus engañosos. 2, guerras y rumores de guerras. Número 3, seremos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Número 4, el odio malicioso dentro de la iglesia. Y número 5, falsos profetas. Número 6, el amor se secará o se acabará en mucha gente. El amor dejará de existir en mucha gente. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice de esta forma: y por haberse multiplicado la maldad, escúcheme, la maldad. Por eso le estoy diciendo que nosotros tenemos que aprender a sobrevivir dentro de esa maldad. Tenemos que aprender a ser gente de carácter, gente confiada, gente que sabemos que vamos con papá, gente agradecida, que no niega a su padre. Dentro de todo esto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice papá, el amor, la ausencia de amor, escasez de amor. Usted lo mirará hoy. ¿Qué es amor, hermano? Dije que el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Amor no es decir yo te amo, estoy enamorado de ti, es que estamos enamorados. Eso no es amor, hijo. Es un amor sintético que el mundo se inventó y quisieron un día del amor que le llaman el día de no sé qué, San Valentín. El hombre de las 7 rosas, pues mi hijo, no, ese no, mano, no. Ese no le ha ayudado a usted, compadre. Le estoy hablando del amor de Dios incondicional. El amor que no pone condiciones para amar. El amor que no espera ver miserable al hermano para regalarle un plato de lentejas, mano. El amor que Dios tiene es un amor que usted regala sin recibir nada a cambio, pues. Usted se entrega, aún así esté pasando, tenga solamente un plato de lentejas. Usted dice, mi vecino no tiene nada, le llevaré la otra mitad a él, sin esperar nada a cambio, mano. Eso es el amor de Dios. Papá dice que le entregó a su hijo, porque Él amó de tal manera al mundo, entregó lo que más amaba, lo que más quería. Amar tiene que ver con entrega. El amor de Dios tiene que ver con sacrificio. El amor de Dios tiene que ver con sufrimiento. El amor de Dios, aunque nos apachen los callos, las uñas, nos apachen, nos digan cristianos locos, cristianos, nos digan perros, como quieran llamarnos, nosotros tenemos que decirle, ¿necesitas un plato de lentejas, amigo? Si te piden una mía, que cargues con él, diga, amiguito, yo voy a ir contigo 2 mías. Si te piden la túnica, tírale la capa, mano. Si te piden, dame ese anillo, quítate la cadena. Si te piden la chumpa, quítate el pantalón, los zapatos. Vete, te quiero, te amo, yo no te maldigo, te amo. Ese es el amor de Dios. No, ay, yo amo a Dios, usted está cuidado, sus cositas, me mataron mi gallinita, se robaron ay, esto no es amor, hermano. El amor de Dios, pudiéramos hablar mucho del amor, pero ¿qué le digo? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Lo estamos viendo hoy. El egocéntrico dentro de la iglesia está que acaba hoy en día.
Hoy se prestan dinero, se alquilan dinero dentro de la iglesia, no puedo creerlo. Y dicen que aman a Cristo. Y después, Padre, yo te amo, I love you, te quiero mucho, papá, besito, besito. Hermano, Dios te bendiga, bendiciones, un beso en la cabeza. Todo es hipocresía. El amor de muchos se ha acabado. Cuando aquel se queda sin poder pagar la renta, aquel se queda botado, aquí te rento un cuartito, aunque sea 600 pesos que merece. Gente miserable, mano. Y dicen que tienen amor, mano. ¿De qué amor hablan, mano? El pastor tiene 50 acres de tierra y no le da ni siquiera media cuerda. Aquel que no tiene ni un pedacito para hacer su casa, está rentando. El tipo tiene tanta riqueza y el otro está rentando y no le ayuda. Y dice que aman a Dios, mano. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Se está viendo. Nos matamos como perros y gatos. No nos queremos. Bendito sea papá. Y vive Dios en cuya presencia estoy. Que cuando él le he dicho a papá, papá, yo quiero que me bendigas. Y siempre se lo he dicho a papá, papá, yo en mi corazón ha estado muchos niños de la calle. Hay mucha gente que no tiene un peso para comer. Cuando fui a Guatemala me di cuenta cuántos niños no comen lo que mis hijas comen hoy. Cuánta gente pudiendo ayudar, pudiendo sacarse 100 pesos, no ayudan a nadie. No tienen el amor de Dios. Se fueron atrás de un amor sintético del mundo. Papá va a juzgar una de las señales más grandes que hay. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se acabaría. Todo se hace por conveniencia. Nada se hace por amor. Nada se hace por amar al hermano. Cuando miras a tu hermano con la cabeza caída, cuando miras que está tirado en la orilla de la zanja, botado, ve, abrázalo y dile cuánto le amas. Saca 20 pesos y regálaselos. Que se vea la diferencia entre un político sucio y un príncipe en el reino. Estoy harto de ver gente que dice que ama a Dios y por mi color de piel me han hecho a un lado. El amor de muchos se iba a enfriar. Una de las señales más terribles que mete miedo dentro del cuerpo hoy es que el amor se acabó. Ya no hay amor. La última señal para cerrar. Quiero terminar acá. Número 7. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Mateo capítulo 24, verso 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Usted me ve sentado aquí donde estoy, a miles y miles de millas o kilómetros de Guatemala. Estoy predicando el evangelio del reino de Dios y su justicia. Con la tecnología que hay hoy en día, el evangelio se puede predicar en 8 días en el mundo entero. En el mundo entero. Papá está cerca. No cualquier evangelio, hermano. Será predicado este evangelio. ¿Cuál? El evangelio del reino de los cielos. No el evangelio que de conveniencia, del que todo quiere por sí mismo. No la tradición católica. No los testigos de Jehová. No séptimo día, no adventista, no metodista, no cristianos evangélicos. No porque yo soy de pentecostal. No, hermano, no es evangelio, mi hijo. Cuando usted ame al pueblo, cuando usted predique y me vea a mí, diga: este es mi hermano porque predica.
Cuando no veas el título que yo tengo, que yo soy de tal religión, el otro tal de religión, no, cuando tú veas que andan el mismo espíritu, el mismo sello, la misma sangre con que me fui yo lavado, fuiste lavado tú también, con la misma palabra con que a mí se me es instruido, la misma palabra te instruye a ti también. Es cuando el evangelio del reino, no haya división, no haya conducta, no haya nada de laxivia, no haya perversidad dentro del cuerpo. Es cuando el evangelio del reino, ¿y cuál es ese, hermano? Cuando se predique de acuerdo a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú eres mi fuerza, Dios. Te amo. Te amo. Confiesa y no seré movido. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando se predique el evangelio del reino de los cielos. Entonces será el fin. O sea, ¿hay alguna señal que diga qué hora y qué minuto? No, pero sí hay una sola señal que indica que el fin ya está. ¿Cuál es, hermano? Predicar este evangelio del reino en todos los confines de la tierra, y entonces se cerrará el trato. Ya no hay más misericordia, se acabó. 7 señales que hay para que nosotros podamos cuidarnos en esta tierra. 7 señales. Una señal es la única que nos pertenece. De las otras 6 señales tenemos que tener cuidado y estar alerta. Pero de la última señal, que hoy está ya funcionando, es predicar el evangelio del reino con poder y autoridad. Ahora, nosotros tenemos que cuidarnos de estas. Ya estas señales están en la tierra. El engaño, el espíritu de engaño, guerras y terremotos, no tener miedo en medio de ellas. Seremos aborrecidos. También tenemos el odio malicioso dentro de la iglesia, los falsos profetas, el amor escaso dentro de la iglesia. Por eso quisiera hacer un llamado a aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús. Con esto es cerrado. Con esto usted ha entendido que nunca le han entregado su vida a papá, y que quieran decirle, y le predico este evangelio del reino, su vida puede ser cambiada si usted le entrega hoy su vida a Jesús. Papá hace todas las cosas que usted quiere que haga, de acuerdo si usted quiere. Por eso le hago el llamado, si usted quiere ir al cielo o al infierno, hoy este evangelio se predica. Si usted quiere ir al cielo, Cristo está presente diciendo, todavía quedan unos días para que yo venga, pero recibe el nombre de Cristo Jesús y el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Así que repite conmigo: Padre Celestial, en este momento yo me arrepiento y reconozco que soy un pecador, que mi pecado me separa de ti. Hoy voluntariamente te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y creo que soy salvo, creo que soy libre. Tú liberas a mi familia. Me arrepiento de todo corazón. Reconozco que andaba mal, perdido en la inmundicia, pero ahora vengo arrepentido para que me cambies, inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por haber entrado a mi vida. Si usted ha hecho esta oración, 94.1 está ahí presente el hermano que están ahí atendiendo, le atenderán. Usted puede llegar, si usted por primera vez le ha entregado su vida a Cristo, puede llegar a la emisora, ahí se le va a orar por usted, vamos a ministrarlo. Si necesita liberación, se le va a liberar. Lo esperamos ahí en la emisora. Así que lo invito, ahí está el hermano que está ahí de todo corazón sirviéndole a un pueblo, ¿verdad?, que sediento por la presencia de Dios, y quisiera orar por todo aquel pueblo que verdad que todavía están pasando por momentos difíciles. Hermano, voy a orar por ustedes, ¿verdad? Y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, te pedimos misericordia y tenemos la sabiduría, el poder para nosotros no ser engañados, Padre, no tener miedo en medio de la violencia, Padre, para que el amor de nosotros no se vaya a secar, Padre, para que nosotros no caigamos en la falsa profecía, para que nosotros, Padre, no caigamos en los falsos, Padre amado, rumores de guerras y guerras, ese miedo que hay en el mundo, el caos que hay en el mundo. Padre, te pedimos tu grandeza y danos la fuerza
para predicar el evangelio del reino. Danos discernimiento, Padre, para poder discernir en el espíritu lo malo y lo bueno, y tú te encargarás de lo final, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Ahora en el nombre de Jesús declaro su cuerpo sano, su empresa próspera, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Este ha sido el reino de Dios, llamando al arrepentimiento desde acá de Miami. Acá estamos para ayudarle. Mi teléfono al llamar es el 305-522-7501. Bendiciones.